También nos acompañe Sara del Río, ya es química y responsable de investigaciones de Greenpeace España y Portugal, precisamente para hablarnos de todo este trazo, de este recorrido que hacen todas las ropas, que además hemos visto un repunte altísimo, porque claro, nosotras vivimos en Madrid Centro, entonces claro, ya han empezado a instalar directamente por cada 3 o 4 calles contenedores para tirar nuestros ropajes del Shein principalmente y de la fast fashion. Y vosotras fuisteis las encargadas de poner de hacer seguimiento de dónde iban a parar y si efectivamente se reciclaban o se reutilizaban esas ropas. Sí, la verdad es que es un tema, porque yo creo que el tema de los residuos textiles y qué pasa con nuestra ropa después es un síntoma tan claro de cuál es nuestro modelo de producción, nuestro modelo de consumo, que solo este rastreo que hemos hecho de las prendas pues te da una visión de cómo puede afectar lo que hacemos aquí en nuestra casa comprando en nuestra Gran Vía, luego cuando se convierte en un residuo, ¿no? Y qué impacto tiene en el mundo. ¿Y qué datos sabéis? Porque ha habido cosas curiosas, ¿no? Un pantalón que ha hecho muchísimos kilómetros. Cuéntanos qué habéis recogido de ese estudio, qué viajes hacen esas prendas de ropa. Pues ha sido bastante sorprendente y de hecho no nos esperábamos algo tan contundente, porque de las casi 30 prendas que pusimos trackers hemos podido recopilar información de 23, porque para el resto perdimos no los perdimos, o sea, no conseguimos encontrar dónde llegaban, les perdimos la pista, pero esas 23, el 90% han salido de España. Solo una de esas que han salido de España ha acabado en un país de la Unión Europea, que fue en Rumanía, y el resto principalmente en Asia y en África. Y en concreto la prenda que tú estás señalando es una prenda que te pasó por Emiratos Árabes Unidos, que es un centro neurálgico del intercambio de exportación e importación de ropa, es decir, muchísima ropa de segunda mano termina pasando por Emiratos Árabes Unidos y acabó en Costa de Marfil. Acabó en Costa de Marfil y que después de dar unas cuantas vueltas por la ciudad terminó en una zona donde hay pues estos microbuses informales que terminan yendo al interior del país, y ahí se le perdió la pista, pero recorrió más de 22.000 kilómetros. Un pantalón, pues eso, se ha dado la vuelta al mundo. Cuando estamos dejando este pantalón en un contenedor, muchas veces pensamos que se va a reutilizar en una cercanía, ¿no? O sea, o que es una prenda que de alguna forma sí que se le puede dar una segunda vida. Claro, o sea, esto yo creo que hoy trataremos y charlaremos, conversaremos de las cosas como un poco más cotidianas y, por supuesto, cómo podemos un poco revertir nosotros, aparte de con un activismo político y nuestro voto de forma directa en el cambio de estas dinámicas. Pero claro, fíjate, algo tan sencillo como estabas comentando, Sara, nosotras cuando hacemos pues esos cambios de armario y de una forma responsable, pues hacemos un consumo de segunda mano, intentamos estirar lo máximo que podamos las prendas, pero no obstante hay algunas que ya están deterioradas, están más viejas y claro, y dices, joder, ¿qué tratamiento la hago? Porque tampoco tenemos demasiada cultura nosotros de qué es lo que ocurre, pues cómo nos impacta nuestra salud ese tratamiento de residuos en general. Entonces, bueno, pues hay un espacio asignado para ello, pues lo echamos ahí y claro, nadie se imaginaría, ¿no? Que tú intentando encima hacer una buena obra, una buena acción, igual que cuando reciclas, que de Coembes ahora, Julio, hablaremos, pues vaya a tener ese resultado tan fatal. O sea, que al final se te vaya una prenda de ropa a hacer otros 22.000 kilómetros con lo que ha contaminado ya para encima acabar en un mar contaminando aún más, ¿no? Claro, lo que pasa que al final, como ciudadanos y ciudadanas, es lo que tenemos que hacer, es llevar esta prenda a ese contenedor. O sea, es lo que nosotros tenemos que hacer. No estamos hablando desde Greenpeace o animando a que la gente lo lleve a los contenedores, todo lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que ir hacia atrás y fijarnos más en lo que es el consumo y como consumidores y consumidoras ver qué prendas estamos adquiriendo, qué durabilidad tienen, qué calidad tienen y ser muy conscientes que todo el impacto tanto para producir esa ropa que está ocurriendo muchas veces en el sur global, en estos países de África, de Asia, donde se utilizan, donde los límites medioambientales o los límites que se establecen para proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras no tienen nada que ver con la Unión Europea. Es decir, se genera una contaminación inmensa, se contaminan los ríos. Cuando esta prenda llega aquí, llega a la tienda, llega a nuestros armarios, donde muchas veces permanece meses, nada más, llega a un contenedor donde a los pocos meses vuelve a aparecer en países igual, exactamente igual, contaminando. El caso muy concreto que habéis comentado de las playas, todo lo que es Ghana, que es uno de los países principales receptores de esta
de esta ropa, las playas de Accra están totalmente cubiertas de ropa, de tal forma que las mareas van subiendo láminas de ropa que van retirando, levantando, retirando. O sea, los niveles son tan altos de contaminación que se han superado totalmente los límites planetarios. Y no tiene tanto que ver con lo que hacemos nosotros como ciudadanos una vez que se convierte en un residuo nuestra prenda, sino en todo el modelo, que es que ahora mismo es insostenible, no hay capacidad de gestionar. Incluso los propios recicladores son conscientes que están llegando a un borde de colapso en el que no van a tener capacidad de atender toda la ropa que se genera. Es que se produce muchísimo. Ahora vamos a los envases porque es los plásticos y los materiales no reutilizables, es el meollo un poco del residuo aquí, pero hemos empezado por la fast fashion porque es una necesidad, es un bombardeo constante, y lo decíamos Inés y yo al principio, de necesidad de consumo, y cada vez es más barata y cada vez se ha convertido casi en espectáculo el desempaquetar ropa nueva todas las semanas. Desde este año, desde 2025, la recogida de textiles usados es obligatoria en la UE por ley, y lo que se pretende, el objetivo, es que sean los productores textiles los que se hagan cargo de todo el ciclo de vida de la prenda, desde su diseño, su fabricación responsable, pero también el hacerse cargo de todos esos residuos de los que hablas, que acaban al final en una playa de Ghana, porque al final son las empresas privadas que se enriquecen a costa de generarnos necesidades que realmente no tenemos, las que sacan provecho de todo esto, y además lo hacen muy conscientemente, lo hacen a través de la publicidad, lo hacen con colecciones que cambian ir a las tiendas, o sea, prácticamente cada semanalmente, día, sí, o si no cada día, generando con estrategias de generar conciencia de escasez en las consumidoras, de no sé, como que hay una manipulación detrás con la que se están enriqueciendo estas empresas textiles, de las que luego no se hacen responsables y que nos están destruyendo el planeta y generando Pues es muy curioso porque se habla de fast fashion y es como un término que todo el mundo tiene ya recogido, pero es que ya no se habla ni siquiera de fast fashion. Se ha ido más allá y se habla ya de la ultra fast fashion, porque todo lo que fue toda esta moda rápida que empezó a partir del año 2000, que hubo determinadas empresas pues muy reconocidas en el ámbito internacional, españolas, como por ejemplo Zara en un momento dado, que fue una de las impulsoras de este tipo de moda rápida, sí que es cierto que ha sido superada totalmente por marcas como Shein, como Temu. Se habla de ultra fast fashion porque mientras una empresa como Zara puede tardar 3 semanas en traer la ropa, de producirla y traerla a Europa, en el caso de Shein estamos hablando de 3 a 7 días. O sea, ha cambiado totalmente el paradigma de lo que era la moda rápida. Esto implica mucha más ropa, mucho más barata, de mucha peor calidad y por lo tanto residuos mucho más peligrosos, más tóxicos, más cantidad, y que muchas veces terminan volviendo a estos países. Sí que es cierto que, además, lo que estabais mencionando, que es bastante terrible, es cómo estas empresas están entrando en gente muy, muy joven. Gente que a lo mejor ni siquiera son adolescentes, estamos hablando de preadolescentes, sí, de niños pequeños, a los que se les está vendiendo, y hablas de manipulación, pero es que es así, a través de redes sociales, un consumo cuando no tienen ni siquiera capacidad de ser conscientes del impacto que lleva este consumo, el impacto que tiene en la contaminación medioambiental, en la generación de cambio climático, en residuos, en contaminación atmosférica, porque en estos países cuando llega la capacidad de gestionar estos residuos es tan baja porque no tienen infraestructuras que muchas veces se quema a cielo abierto, que implica niveles de contaminación y emisión de sustancias que afectan a la salud, sustancias cancerígenas, sustancias que afectan a la reproducción, que están impactando muy directamente a estas poblaciones que están recibiendo los residuos o que están produciendo la ropa. O sea, sí que estamos dando una vuelta de tuerca que lo que parecía que habíamos llegado al tope, no hemos llegado ni mucho menos, y todavía es necesario medidas como lo que es la recogida selectiva, que está muy bien. Vamos a tener contenedores para recoger toda esta ropa, pero tenemos que ser conscientes que si la recogemos separada es para darle una salida. No podemos seguir viviendo de enviarla a países del sur, de enviarla a Camerún, enviarla a Togo, enviarla a Ghana. Por eso hay un peligro. Es posible que estemos recogiendo un montón de ropa, pero que si no le estamos dando salida aquí, si no estamos reciclándola aquí, si no paramos la producción que hay hasta el momento, seguiremos enviando. Es que no solo 100.000, 150.000 toneladas a estos países. A lo mejor es que si empezamos a recogerlo selectivamente terminamos enviando 500.000. O sea que la legislación está bien. Es cierto que hay que recoger selectivamente de una forma separada esta ropa,
pero tenemos que asegurarnos que se le da una salida aquí para que el problema no sea todavía mayor y terminemos trasladando mucho más el problema a estos países. El principio y el final de la vida de la ropa empieza en Bangladesh siendo fabricada, cosida por una criatura de 10 años y acaba en una playa de Togo muchas veces. Entonces lo que hay en medio eres tú, mi vida. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.